entonces, bueno, después ya comprendí muchas cosas y es por qué hemos tenido los negativos esta persecución tan bestial y hemos sido los más susceptibles de ataques por parte de la oscuridad. Entonces, claro, muchos negativos han caído en manos de la oscuridad y otros no hemos caído, pero la hemos pasado puta por ser RH negativos. Sí, investigando el tema, bueno, las referencias más cercanas que tenemos en la historia, sin irnos a la Atlántida, que ya venía el RH de la Atlántida, el RH negativo ya venía de la Atlántida, como bien me puntualizaba con Aaron Macarro, pero es que hay más, es que las últimas referencias de RH negativo las tenemos muy cercanas en la historia, y es Tartaria. Tartaria desaparece, comienza a desaparecer en 1812, pero muchos niños de Tartaria escaparon, a pesar de que mataron a los adultos y mataron a las mamás y todo esto, muchos niños de Tartaria consiguieron salir vivos y bueno, de ahí se ponen ya en marcha los famosos trenes de los huérfanos que se llamaron, que fueron trenes que comenzaron a circular por toda Europa llenos de niños para darlos en adopción. Y muchos de esos niños eran de origen de RH negativo, porque en Tartaria ya había bastante RH negativo. O sea, es un RH que viene de la Atlántida, es un RH que viene de Jesús, es un RH que viene de la realeza y es un RH al que se ha perseguido bastante. Lamento que me agarraras por sorpresa y te contestara de esa manera en aquel vídeo, pero bueno, ya no me importa exponer, yo soy O negativo. Y muchísima gente de los que estamos despertando somos negativos y ese es el origen de nuestras persecuciones. Hay gente que está diciendo acá que sí, que Jesús era RH negativo y que varias personas lo han dicho y que dicen que es como la descendencia de la sangre de Jesús. Sí, sí. De hecho, si vamos a hablar claro ya, que yo creo que sí, que es hora, Sí, por eh, favor, por favor. somos el Santo Grial. ¿Eh? El Santo Grial que tanto se persiguió somos nosotros, el RH negativo. ¿Por qué? Si mira la traducción del francés sang, que es sangre, sang real, es la sangre real. No es, no es el Santo Grial, es sangre real. Si lo unes, te sale grial. Sangrial, es la sangre real. Entonces, sí, realmente ese fue el Santo Grial y esa es la sangre de Jesús, que bueno, después ya los payos dijeron que se había recolectado en un cáliz, que José de Arimatea llegó al tronco de la cruz donde estaba sangrando Jesús y en ese cáliz, en esa copa, recogió un poco de esa sangre de Jesús, que era el Santo Grial. No, es la sangre real en francés, es la sangre real. Y esa sangre real nunca cayó al suelo, nunca cayó sobre una copa porque hubiese sido estúpido y un derroche de algo maravilloso como era la sangre que traía Jesús. Entonces, ¿dónde estaba realmente la sangre real o el santo grial? Estaba realmente en la descendencia que Jesús tuvo con María Magdalena. Entonces, esa descendencia que Jesús tuvo con María Magdalena es la que después se ha ido multiplicando a lo largo de los años y ha dado lugar a que esa sangre de Jesús prolifere por todo el mundo y ahora pues somos un montón de seres humanos que tenemos la sangre real, el santo grial, la sangre de Jesús. Pero que ya Jesús a su vez ya venía con origen atlante. ¿Eh? O sea, que la sangre negativo ya venía de mucho antes. Obviamente Jesús cuando llega ocupa un cuerpo, un avatar, que ya le habían preparado con RH negativo. Pero que eso ya se lo habían preparado. Tú ten en cuenta de que la madre, o sea, María, la que se consideró la madre de Jesús, fue una de las tres Marías. Y bueno, ahí hay una historia también que habría que desmenuzar muchísimo, porque estas tres Marías, María en Lingoa significa astronauta, fueron tres astronautas que llegaron a México
y entonces ellas comienzan a procrear, ellas crean la cultura maya, la cultura inca, todo esto que se crea en Sudamérica, lo crean las Tres Marías. ¿Qué sucede ahí? Ahí lo que sucede es que Luis, que era el varón que venía en la nave con las Tres Marías, fallece por accidente, se electrocuta. Entonces María agarra el semen de los testículos de Luis y se hace una fecundación in vitro. Pero claro, María, muy astuta, eran genetistas y eran astronautas que venían de otros planetas, como era Edén. El famoso Edén era otro planeta. Y bueno, venían de diferentes lugares. Y entonces lo que hace María es que se insemina artificialmente, pero antes de inseminarse, como era genetista, lo que hace es que separa la genética de ella. ¿Por qué? Porque ella lo que quería era reproducir a su esposo, no ser la madre del ser que naciera. Ella quería recrear otra vez, reproducir a su esposo. Entonces, para que su esposo naciese con las mismas cualidades, no podía tener genética de ella. Entonces ella quita la genética propia, deja solamente la genética de su esposo y reproduce, recrea otra vez a su esposo. O sea, lo pare. De esta forma se da un hecho muy gracioso, que ahora lo vais a entender, que es que el niño y el padre son uno. ¿Vale? O sea, ella sacó el semen de su esposo, que es el padre, se insemina con genética solamente de él, no de ella, por lo tanto el niño que nació era el hijo y era el padre, eran los dos. A mí me sale que es como un clon. Prácticamente clonó a su esposo, correcto. Pero ahora hay algo más gracioso. Es que ahora resulta de que en el Engoa, en esa lengua, cuando un niño nacía sin la intervención de varón, se le llamaba Jesús. Ah, Entonces, de Jesús a Jesús, como que hay muy poquita diferencia. Y ahí comienza una serie de historias. Y sí, es una sangre que es totalmente fuera de este planeta, no tiene origen payo y sí es de origen atlante y de orígenes muy, muy especiales, ¿no? Y esa ha sido la razón por la que se ha perseguido tantísimo. La historia de los payos, de los veres, de los veles, está en la Bibele, a la cual no le quiero hacer mucha referencia, de la Bibele de donde después se deriva la Biblia. La Bibele fue el libro sagrado que escribieron los veres. Y en ese libro se especifica mucho. Lo que pasa es que ahí todo eso se ha basado en una recopilación que fue haciendo Alexander Eleazar, que vivió en Barcelona. Yo llegué a conocerlo ya muy mayor, a Alexander Eleazar. Él murió no hace mucho y yo llegué a conocerlo. Pero este hombre, aparte de que, bueno, él pudo recopilar lo que pudo, después cuando él muere resulta de que muchos apuntes suyos se quedan en su despacho, en la oficina, en su casa, en un armario, en un cajón. Cuando él muere, los hijos como que entran en disputa y empiezan a buscar documentos queriendo publicar lo que el padre había escrito. Al final los documentos se quedan incompletos porque los hijos no querían intercambiar documentos, entraron en disputa, esto es mío, bueno, pues entonces esto es mío también, no querían. Y bueno, se ha reconstruido esa Bibele gracias al trabajo de Alexander Eleazar, pero como él ya murió cuando la Bibele se publicó, él no llegó a publicarla en vida, no le dio tiempo a recopilar todo lo que él necesitaba y digamos que la Bibele se ha publicado incompleta. Entonces, la razón por la que no me gusta recomendar la Bibele. Pero sí, bueno, si alguien quiere buscar información sobre nuestros orígenes, ellos fueron los Veres, los Veles y los Edu. Los Edu venían de Edén. Y entonces, pues, hay una historia muy bonita ahí que nos la tienen oculta, porque las Tres Marías después se van hacia Europa, llegan a España, por eso España es un punto estratégico tan importante, porque desde España después se crea un imperio que también nos mantuvieron oculto, que se llama la Gole. Ha sido el imperio más grande que ha habido, aparte de Tartaria.
Tartaria fue mucho posterior, pero anterior a Tartaria, Alejandro Magno creó el imperio de la Gole. La Gole iba desde Cádiz, el sur de España, hasta China, incluyendo América. O sea, fue también otro imperio bestial. Y ahí María se va hacia Toledo, Margot, que era la otra hermana, se va hacia Valencia, y Marta se va hacia lo que hoy se conoce en España como el País Vasco. María trae las uvas, que no se conocían. Margot trae la naranja, que por eso es por lo que toda la parte del Levante español, de Valencia, todo eso está lleno de cultivos de naranjo, porque lo trajo Margot. Y también después descendientes de Margot llegan hasta la Florida, que ya han visto que Florida el símbolo es la naranja también, lo han visto en las matrículas de los carros, supongo. Sí. Bueno, ahí ya después empiezan a emigrar hacia Europa y ya llegan a conquistar, van caminando y a Marta llega hasta Moscú y en Moscú los payos la matan. Mira tú que en el Engoa, en la lengua de ellos, tumba es Q y Mo es madre. Entonces, Mo es Q. Moscú es la tumba de la madre. Marta está enterrada en el Kremlin. Y los rusos son descendientes de Marta. Y ahora, si os ponéis por curiosidad a mirar los bailes rusos, vais a ver que son muy, muy parecidos a los bailes vascos. Porque Marta venía del País Vasco español, llegó a Rusia, llegó a Moscú, donde es asesinada por los payos, pero toda su descendencia aprendieron su cultura, aprendieron sus bailes, aprendieron todo esto, y eso es descendencia de Marta. María llega hasta lo que hoy conocemos como Siria, y en Siria es asesinada por los payos también. La mataron con piedras envenenadas, agarraron piedras, le pusieron veneno de serpiente y con esas piedras golpeaban a María hasta que el veneno le penetró y la dejaron matada, matadísima, con no solamente a pedradas, sino encima envenenada. Bueno, ella donde muere, María era la jefa, por eso es la que recrea otra vez a su líder. Entonces, donde ella muere, ya hemos dicho que Q es tumba y Mo es madre, pero como María era la jefa, era la dama. Por lo tanto, es Damascus. Damasco es la capital de Siria. Y ahora entenderán por qué los rusos han defendido en la guerra esta a los sirios, porque son primos hermanos. Los sirios son hijos de María, descendientes de María, y los rusos son descendientes de Marta. Son primos hermanos. Entonces, esa ha sido la razón por la que Rusia se metió cuando Estados Unidos atacó a Siria. Ahí es cuando deciden los rusos intervenir y cortan el juego, porque los rusos son primos hermanos de los sirios. Los sirios son descendientes de María y los rusos son de Marta. Y nos queda, en el aire se nos queda Margot, que Margot, viendo ya que habían matado a las dos hermanas, pues entonces resulta de que coge y se va hacia la India. En la India se casa con un rey de la tribu de los Puta, que era payo, y ahí es cuando se crea el gran conflicto. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Margot, perdón, ¿he dicho María que se iba a la India o Margot? Margot. Margot se va a la India, se casa con el rey Puta de Payo, de la tribu de los Puta, que de ahí viene hijo de puta, que se usaba como un insulto. Hijo de puta no era porque la madre fuera una puta, es porque era hijo de la tribu de los Putas. Y entonces, como desprecio, como algo descalificativo, no, ese es un hijo de puta. Y era hijo de la tribu de los Putas, que era este rey Payo. Y ahí es cuando viene el gran problema, porque resulta de que como ya Margot sí tenía poderes, era de sangre real y tenía poderes, al mezclarse con los payos, ahí los payos agarraron poderes también. Y ahí es cuando la cosa se puso bastante fea, que todavía se le está recriminando a Margot aquella actitud que tuvo y aquello que hizo, porque realmente complicó muchísimo las cosas. Es verdad que lo hizo por miedo, vio que mataron a María, vio que mataron a Marta, ella temía por su vida y dijo, mejor, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no?
Entonces lo que hizo fue unirse a los payos y el primer hijo que tuvo Margot con los payos fue Buda. De ahí viene Buda. El origen de Buda fue el origen, por eso Buda llegó a despertar, por eso Buda tenía la sangre que tenía, que también era negativo, obviamente. Pero ahí es cuando ya, después de Buda, que fue un místico y que fue otro Jesús, ahí hay un paralelismo, eran primos hermanos, o sea, Jesús y Buda llegaron a ser, a lo largo del tiempo, porque no fueron contemporáneos, entre Buda y Jesús hay pues como 600 años de diferencia, pero sí la sangre era prima hermana, la sangre entre Buda y Jesús era prima hermana. Y bueno, es un poco lo que tenía que aclarar sobre este tema. Luego ya los payos agarraron poderes, podían ya conquistar el mundo. Marta después, cuando regresa al planeta, ya no encarna en el planeta, sino que se va directamente al Polo Norte. Ellos tienen allí una base y es la razón por la que yo voy a dar el game over al Polo Norte, porque necesito gritarlo allí para que sea Marta la que me oiga. Ella está reencarnada en el Polo Norte, ella vive allí.